desarrollarse, crecer y proliferar, pues necesitaban recursos, necesitaban biomasa y fuera su alimento. Y no han cambiado las cosas. Si nosotros de repente vemos en la actualidad a estos animales que estaban extintos, se consideraron otra vez casi extintos y los están recuperando, pues estos animales definitivamente para poder solventar la cantidad de masa que tienen, pues necesitan grandes cantidades de biomasa. Y bajo condiciones naturales, pues estos animales se mueven en función de la disponibilidad de alimento, lo que conlleva a que se desplacen en grandes distancias. No están, no son animales, son animales que pues, tienen comportamientos nómadas, porque tienen que estar moviendo. Entonces, esta parte, hoy en día, o estos animales tienen la capacidad de poder transformar pues, sustratos de muy mala calidad. Tan mala. O sea, esa es una paja, este es un forraje que ya está en una etapa fenológica madura. La cantidad de materia seca pues es alta, el porcentaje de fibra detergente neutro es alto, pero sobre todo pues tienen porcentajes importantes de lignificación. Estos animales, bueno, pues aún con este tipo de alimento pues tienen la capacidad de poder transformar ese sustrato, esa biomasa, pues en carne, en leche, en productos de origen animal de alto valor biológico. Y es entonces cuando vemos que precisamente esta capacidad de transformar estos sustratos de baja calidad o que nosotros pues, literalmente no podemos aprovechar, pues esto se puede transformar en productos que sí podemos aprovechar. La carne, la leche, o bien, ¿por qué no? Fibras, ¿no? Que pueden ser utilizados para el uso diario en nuestras vestimentas. Entonces, pues ya les había dicho que los forrajes, al ser partes vegetativas de una planta que son ofrecidas como alimento a los animales, pues son utilizadas principalmente en alimentación de rumiantes. Si los rumiantes tienen un compartimiento reticular ruminal que está conformado por microorganismos, entre los que hallamos bacterias, hongos, usuarios, bacteroides, virus y otros, y estos habitan en un entorno cuyo equilibrio permite transformar esos sustratos de baja calidad o esos sustratos fibrosos en productos de alto valor biológico. Entonces, esto ya lo vimos. Cuando estos animales se encuentran entonces sometidos a la disponibilidad del alimento que ofrece el entorno, la forma en la que se puede aprovechar esos recursos en ese entorno, pues van a definir la capacidad productiva de estos animales. Entonces, ¿cómo aprovechar este recurso? ¿De qué manera será lo mismo aprovecharlo de esta forma continua a una forma controlada? Se aprovechará igual, el alimento se consumirá igual, la calidad del alimento será buena. Y entonces eso lo observó un francés, llamado André Boissin. André Boissin era un bioquímico que, pues, parte de lo que eran sus actividades, pues, estas actividades estaban enfocadas a la agricultura. Pero la agricultura, pues, también contemplaba la parte de la ganadería. Y él lo que observaba era que el recurso tenía una dinámica, el recurso o la biomasa o el forraje o las plantas, tenían una dinámica que estaba dada precisamente por el entorno, por el valor nutricional que tenía el entorno, que hacía que estas plantas pudieran proliferar, bueno, crecer, desarrollarse, florecer y morir, o bien mantenerse en ciclos continuos aportando biomasa. Pero lo que él observó, o a partir de sus observaciones, él pudo establecer 4 leyes, o lo que se conocen las leyes de Boissin.
La primera de estas leyes de Moisés, que es la ley del reposo, porque dice, hay una interacción entre el productor primario y el consumidor primario, que define el aprovechamiento por parte del consumidor primario del productor primario. Entonces, él decía que si nosotros identificábamos esta interacción o esta dependencia y cómo es que interactuaban estos dos entes, pues entonces se podía buscar tener la mayor eficiencia en la utilización y aprovechamiento de los productores primarios. Y que esa estrategia en cómo utilizábamos a los productores primarios podía definir la capacidad productiva de esos consumidores primarios. Y entonces establece la primera ley, que es la ley del reposo. Y la ley del reposo dice que el tiempo que debe pasar en una pradera, desde que un animal cosechó a diente una planta o el forraje, debe ser lo suficientemente largo para permitir que esa planta acumule la cantidad de reservas necesarias que solventen nuevamente su crecimiento antes de volver a ser aprovechado. O sea, yo tengo mi planta aquí, yo soy la planta, la vaca, el toro, la apacenta, y entonces yo estaba de un tamaño, y que no estaba de un tamaño. Pero yo planta tengo la capacidad de rebrotar. ¿Sí? Pero si yo empiezo a rebrotar y de repente vuelvo a venir la vaca, ¿qué va a pasar? Pues otra vez me voy a volver a quedar pequeño. Y las reservas que estaba utilizando para generar ese rebrote, pues cada vez las voy utilizando más y cada vez me voy quedando con menor cantidad de reservas. Hasta que llega el punto en que ya no puedo rebrotar y como planta, ¿qué pasa? Entonces, la ley del reposo lo que dice es eso, permite que la planta repose una vez que fue apacentada, el tiempo suficiente para que pueda presentar lo que se llama llamada de crecimiento y pueda volver a ser apacentada. ¿Queda clara esa ley? ¿O no queda clara? Y entonces dice que durante este tiempo que pase que la planta sea apacentada nuevamente, debe ser suficiente para almacenar en sus reservas, en sus raíces, las reservas necesarias para un rebrote. Si hay suficientes nutrientes, entonces la planta va a poder crecer de forma vigorosa, de forma rápida. De tal manera que pueda expresar lo que se denomina llamarada de crecimiento. Y la llamarada de crecimiento pues, se caracteriza por una alta producción diaria de forraje o de estructuras de las plantas. Y eso entonces conlleva a una mayor capacidad de producción de la planta y por lo tanto una mayor disponibilidad de la segunda ley de ocupación que dice, a ver quién me la logra interpretar, porque en ese tiempo Guasán se inspiraba y plasmaba la ley. El tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente corto para que una hierba cortada a diente el primer día o al principio del tiempo de ocupación no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que dejen la parcela. ¿Qué quiere decir? ¿André? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? El tiempo global de ocupación de una parcela, o sea, el tiempo en el que ustedes metan a los animales a una pradera, debe ser lo suficiente. Bueno, decir que el horario delimitado que se le está otorgando como animal debe ser como, bueno, lo suficientemente grande como para que ya no vuelvan a comer por el mismo lugar. No. O sea, no sería como que, o sea, sería como que se
Ustedes tienen independientemente de la superficie que destinen a la pradera o al pastoreo, o sea, el tiempo que esté en la vaca debe ser lo suficientemente corto o necesario para que haga una cosecha general de la pradera, una cosecha homogénea. Pero si pasa demasiado tiempo, ¿qué va a pasar? La vaca pues literalmente va a agarrar, va a consumir de forma homogénea, pero pues sigue teniendo hambre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a consumir esa pradera. Y entonces, pues, va a hacer que esa planta sea sobrepastoreada. Entonces, el tiempo que yo deje a la vaca, a los animales ahí, debe ser el tiempo suficiente para que el animal coseche una sola vez esa planta. Ya vi que consumió de forma homogénea la pradera, entonces esos animales salen de ese potrero y pasan al siguiente potrero. ¿Sí o no? Sí. Esa es la segunda ley. Entonces, eso tiene dos ventajas. La primera ventaja es que evitas que se sobreutilice la planta. Y entonces aseguras que esa planta tenga una capacidad de rebrote buena. Ajá. Segundo punto. El hecho de que una vaca pase por el mismo sitio por el que ya pasó, pues implica que esta vaca de 450 kilos o un bovino del peso que ustedes quieran, vuelva a pasar por el mismo sitio que ya pasó. Y entonces el hecho de que estés pasando por varias veces, eso va generando compactación del suelo. Si ustedes van al campo, o aquí mismo, ahorita que están así, que llevan 20 años hasta que no se aquí, ¿qué pasa? Pues ya no podemos atravesar por el lado aquí, tenemos que atravesar por un lado. Y si ustedes se dan cuenta por donde los están mandando ahorita los alumnos, vayan viendo cómo pasa el tiempo y cada vez se va a ver el pastito más aplastado. Porque sí, el pasto se aplasta. Y si ya le das chance, pues el pasto vuelve otra vez a pararse. Pero si vuelves a pasar y pasas 10, 20, 30, 40 veces, 100 veces en un día, ese pastito pues tarde o temprano va a colapsar. Y entonces primero se va a morir, después vas a ver materia seca. Y luego después, tantas veces que pasas, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a formar caminos. Te das cuenta que es un camino que por ahí pasa un carro. ¿Por qué? Pues porque donde va la rodada del carro está pelón. Desde acá es lo mismo que pasa. Esa pezuña está generando un peso en un punto específico y va compactando el suelo. Y entonces esas semillas que caen o esas plantas que están tratando de rebotar, pues simplemente no tienen la capacidad de poder desarrollarse porque está muy compacto el suelo y entonces no puede producir. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Porque no me contestan. Entonces, si no me contestan, me regreso a repetir la diapositiva. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? Ahora, esto es importante. Lo que tenemos aquí en esa planta es importante. ¿Por qué? Porque me habla precisamente de los horizontes. Me habla de los horizontes de aprovechamiento. Yo tengo aquí mi gramínea, es una gramínea, o es una leguminosa. Es una gramínea, ¿no? Porque vemos el tipo de hoja, todavía es etapa vegetativa o etapa reproductiva. Vegetativa, ¿por qué? Porque todavía no aparece la paloma, que es lo que va a dar origen a la inflorescencia y después a la formación de así todo va a formar el campo. Entonces tenemos la raíz, tenemos ya la planta, y va a haber un área que se le conoce como la pradera, y va a haber un sitio que es considerado el horizonte de aprovechamiento. Entonces lo que se busca cuando metes a la vaca o al animal a la alimenta pastorear, pues es que literalmente consuma pues esto, ¿no? O sea, que consuma los horizontes primarios de esa planta o los horizontes superiores. Pero si y entonces dices, ok, consumió hasta acá. Entonces el animal tiene todavía hojas, tiene reservas, puede permitir otra vez el rebote. Pero si la vaca vuelve a pasar nuevamente, ya no va a consumir hasta acá. Ahora va a consumir hasta acá. Ay, bueno, todavía tengo unas hojitas, tengo tallos, tengo reservas.
Pero si de repente la vaca vuelve a pasar otra vez, pues ya no va a consumir hasta acá. ¿Ahora dónde va a consumir? Lo más que pueda. Y entonces la planta, ¿por qué se va quedando? Pues se va quedando con una menor capacidad de menor estructura, menor capacidad de estructura. Por lo tanto, en la siguiente que vuelva a pasar, la vaca ya no va a haber rebrote. Lo que hubo rebrote, pues se lo va a llevar la vaca. Ya no va a haber. Entonces, esto que ustedes ven es el área del bocado. Y el área del bocado pues, va a definir también la cantidad de biomasa que el animal come, por lo que se conoce como tamaño del bocado. Entonces, el tamaño del bocado pues, se mide en gramos. El número de bocados pues, es el número de veces. Si hay poco alimento, si hay poca biomasa, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser mayor el número de bocados o va a ser menor el número de bocados? Mayor. ¿Por qué va a ser mayor? ¿Por qué va a ser menor? Acá menor, ¿por qué? ¿Dijo que qué? Porque la cantidad de biomasa Es mayor. Si hay poca biomasa, Pues es menor. si hay poca biomasa, entonces va a ser mayor o menor el número de bocados. Mayor. Ahora sí que pues el comiente va a estar, ¿cómo se dice? Va a estar buscando la manera de obtener los nutrientes El alimento. Entonces va a agarrar de aquí, va a agarrar de acá, va a agarrar de acá, va a agarrar de donde pueda para tratar de consumir lo más que pueda. Con tal de que se satisfaga. ¿Y el tamaño del bocado va a ser grande o va a ser pequeño? Pequeño. Pequeño, porque no hay mucho forraje, entonces agarra un poquito de aquí, agarra un poquito de allá. Si hay mucho forraje, el número de bocados va a ser menor. Pero cada vez que haga un bocado, la cantidad de biomasa va a ser mayor, o sea, la cantidad de tamaño del bocado va a ser mayor. Y entonces tenemos, pues, lo que podríamos decir que es un manejo tradicional o un pastoreo extensivo normal, tradicional, que es un pastoreo continuo. En el momento en el que nosotros empezamos a seccionar esa área de pastoreo, podemos hablar entonces de un pastoreo rotacional. Pero el hecho de que ya dividamos el área de pastoreo no implica que estamos en lo mejor. Vean. Cuando nosotros hablamos de un pastoreo continuo, tenemos ventajas y desventajas. Pero por lo regular van a ser más desventajas. Desventaja, bueno, ahí depende. Si se ventaja, desventaja, no. Sí, se requiere una gran extensión de tierra, definitivamente. Porque dependiendo del número de animales, pues también es la cantidad de superficie que necesitamos para solventar su alimentación. La ventaja que tiene es que es poca inversión. Pues literalmente lo que haces es, pues sí, tienes que delimitar tu terreno, pero pues haces es una delimitación general. Te va a costar un poco una lana, pero no está. Luego, el hato permanece junto. Esa tiene una ventaja, porque el hato al permanecer junto, pues se protege, también puede ser una desventaja. Tiene instintos gregarios, los bovinos tienen instintos gregarios que precisamente trabajan en manera de jerarquías. El animal, desventaja es que si tenemos muy pocos animales muy poco número de animales para la superficie en la que están pastoreando, el animal se va a volver selectivo. Así que se va a dar el gusto de escoger lo que quiera comer. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener manchones. ¿Qué son manchones? Vamos a tener sitios que van a estar sobrepastoreados y vamos a tener sitios que van a estar subpastoreados. En lugar de que la pradera se vea homogénea, acá vamos a tener unas plantas maduras, acá otras plantas en rebrote, acá otras plantas que están medio consumidas. Entonces hay un mal aprovechamiento. No hay descanso. Si tenemos un exceso de animales, pues definitivamente esta área de pastoreo todo el tiempo va a estar siendo pastoreada, todo el tiempo va a estar siendo aprovechada. Estamos dejando que las plantas se recuperen. Pues técnicamente no. Puede haber deterioro del potrero, sí. Vamos desgastando a la planta hasta que la planta muere. Va a empezar a haber zonas que ya no van a estar ocupadas por la biomasa.
y pues una capacidad de carga relativamente baja, o sea, el número de animales que pueden ser soportados por una unidad de superficie. Si lo contrastamos con el pastoreo alternado, el pastoreo alternado entonces ahora sí, pues se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque ya empezamos a generar una rotación de animales. El pastoreo alternado contempla la división del área de pastoreo en dos. Y entonces lo que sucede es que, pues ahora partes a la mitad tu área de superficie, tu área de pastoreo, metes a los animales a que aprovechen un sitio, un solo sitio, y el otro pues lo dejas descansar. Después, cuando ves que ya más o menos aprovecharon el forraje que estaba aquí, pues ¿qué haces acá? ¿Qué haces? Los pasas al otro lado. Y el sitio donde estaban lo dejas descansar. ¿Ya será mejor o no será mejor? Pastoreo alternado, poco número de potreros, pues sí, nada más son dos. Tiempo de pastoreo relativamente largo, sigue siendo largo porque las superficies siguen siendo grandes. Desgaste de la cobertura forrajera, sí, todavía puede haber un desgaste. Notoria cantidad de maleza, definitivamente, porque también el hecho de que el animal pisotee tiene una ventaja, o sea, ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque esas plantas que no son de pastoreo, que no son para pastorear, que van a crecer como maleza, pues al ser pisoteadas se van a ver desfavorecidas. Y entonces es como un control de malezas. ¿Qué es una maleza? ¿Qué es? Una especie que no es bastante nutritiva y que invade. No necesariamente, es una especie que no tiene un interés económico para el producto. O sea, si yo estoy produciendo maíz y de repente me crece, ¿qué quieren que me crezca? Pues que me crezca una soya, ahí, o una de estas, ¿cómo se llama? O cualquier planta que no sea el maíz, y no era mi objetivo que creciera, eso se vuelve maleza. Y se vuelve una maleza porque va a ser una planta que va a utilizar nutrientes que están en el suelo y que va a competir por nutrientes con mi cultivo. Entonces se vuelve un problema. Se favorece ventajas, se favorece la recuperación del pastizal, pues ya estamos empezando a generar tiempos de recuperación. ¿Sí? Pero cuando el pasto se madura demasiado, pues como les dije, baja su valor nutricional y empieza a haber una menor aceptabilidad por parte del animal. Si el animal ve plantas que están jóvenes, que están rebrotando, contra plantas que están ya muy maduras y muy toscas, pues se va a ir definitivamente por las plantas más jóvenes. ¿Qué pasó primero? ¿Es lo mismo al pastoreo rotativo regenerativo? Esto es algo regenerativo y también es rotacional, pero no es intensivo. Y ahorita van a ver lo que es intensivo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos el pastoreo rotacional. Y ya el pastoreo rotacional, pues definitivamente ya es un sistema que podemos considerar hasta cierto punto intensivo cuando estamos hablando alrededor de unos que serán 8 potreros en adelante. Aquí tenemos 6 potreros. Aquí lo que hacemos es que esa misma superficie la estamos dividiendo en espacios más pequeños. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de biomasa que se esté produciendo en cada potrero, que me va a permitir definir el número de días y el número de animales que pueden soportar ese pequeño potrero. Tengo tanto número de vacas, esas vacas van a necesitar consumir tanta cantidad de alimento, tengo tanta cantidad de alimentos, entonces digo, defino cuántos kilogramos van a consumir por día esas vacas, cuántos kilogramos tengo disponibles, esos kilogramos disponibles los divido por la cantidad de alimento que van a consumir esas vacas por día, y entonces puedo saber cuántos días voy a soportar ese potrero. Y así me voy. Hay una fórmula, vamos a ver eso. Entonces, hay una ventaja aquí, caminan menos los animales. Son superficies más